Segundo bloque de Desafío Empresario, y lo hacemos con esta entrevista a un especialista en política tributaria que da su punto de vista sobre el desarrollo de lo que significan las medidas fiscales a nivel nacional, el impacto de la presión fiscal sobre las empresas privadas, la relación de esta política con la inflación y también con la regularización del empleo en negro, algunos de los temas que están relacionados con la política fiscal nacional. Bueno, las recaudaciones tributarias en la Argentina se vienen elevando permanentemente. En el término de nación, es decir, por una mayor, control, exigencias, una serie de normativas que hace que aquel que se quede fuera del marco no pueda operar, ya sea porque no le salga la constancia, ya sea porque le hacen muchas retenciones, pero también es producto de una cascada desde el punto de vista de la inflación. Lógicamente, al haber mayores ventas, producto de la inflación, hay mayor IVA de recaudación. Pero la matriz de impacto de presión fiscal es fuerte en la Argentina a nivel general. Tal es así que hace 3 o 4 meses el Banco Interamericano de Desarrollo publica una estadística donde Argentina sale cuarta en presión tributaria en el mundo. Esto hace que, de alguna manera, la informalidad sea difícil de contener, porque asocia, de alguna manera, el sentido de por qué se debe o no pagar un impuesto con tal criterio, tal volumen. Con respecto a la provincia, también se ha incrementado un poco la carga tributaria, porque inclusive ahora, a partir del 1 de octubre, con vencimiento en noviembre, se incrementan los mínimos de ingresos brutos. También se han incrementado todo tipo de tasas a partir del 1 de enero y de alguna forma la pretensión de los recaudadores es debemos recaudar más para cerrar un presupuesto. La gran pregunta es si esto es correcto o se debe adecuar el presupuesto de una forma tal que esa presión no sea tan elevada. Hay una regla en finanzas y en impuestos que dice que cuando la presión empieza a tener determinados ribetes de presión sobre el contribuyente opta por salirse del sistema. Y de alguna manera se va a decir, bueno, ya no vale la pena que yo pague todo esto. Y esto se transforma en pequeñas cuestiones que son, alguien dice desde el punto de vista delictual impositivo. Y claro, pero si alguien va a un negocio y le dicen, el repuesto vale 100, si te doy factura vale 121. Entonces la pregunta es si la persona no necesita la factura, cae porque la presión es alta y el IVA en este país es alto porque en otros países es del 3, del 4, del 6, del 12, más eso agreguémosle retenciones bancarias, que son el CIRCREV en la provincia de Río Negro, retenciones de ganancias, retenciones de IVA, todo juega para que de alguna forma la gente entienda que hoy se siente un poco presionado. Hoy, para dar una idea, se ha gastado lo mismo en subsidiar a los transportes a lo largo de 10 meses que los 6 meses de todo el presupuesto del Ministerio de Educación de la Nación. O sea, la pregunta es si estamos orientando bien el gasto más allá de la presión tributaria. Y si la presión tributaria incide en una multiplicación de valor. Si yo tengo una estructura y debo pagar todos mis impuestos, o si de alguna forma me generan un modelo que si yo reinvierto y multiplico mi actividad demandando más mano de obra, haciendo más operaciones, es decir, eso me va a dar un mayor resultado al Estado, que sería un crecimiento, repartirlo de manera distinta. Pero es para discutirlo, porque es un problema parte ideológico, parte de finanzas. Bueno. La política fiscal nacional, un tema sensible para el desarrollo de la economía, para las empresas privadas y sobre todo el debate que siempre genera la fuerte presión que se tienen sobre los diferentes emprendimientos y empresas pymes de nuestro país. Pero también este especialista dio su punto de vista sobre lo que sucede en la provincia de Río Negro, donde este gobierno ha impulsado cambios en la política fiscal que ya están en ejecución hace varios meses, pero que también ha significado algún tipo de beneficios para aquellos contribuyentes que tienen sus tributos al día. Bueno, Río Negro tiene una ventaja desde el punto de vista que ha premiado anteriormente más, ahora ha mantenido algunas cuestiones a aquel que está al día en el pago. Entonces se le hace un descuento, depende si es el inmobiliario, ingreso bruto, tiene un descuento. La alícuota en otros lados es más elevada y en otros lados es más baja, depende de la actividad que uno tuviera. No podríamos decir que esté con una mayor
digamos, incidencia que en otras provincias, porque de alguna manera la ventaja del estar al día y obtener el descuento igualaría a la provincia por ahí que está más o menos más baja. Si hay algunas actividades que están, digamos, promocionadas o incentivadas con criterios de que durante un tiempo no paguen el impuesto para que esas actividades tengan un mayor desarrollo. Yo creo que Río Negro quizás hoy en lo que lo veo más en una simetría con otras provincias es en que ha incrementado tasas fijas en determinados organismos para cualquier cosa, por ejemplo la Secretaría de Trabajo, etcétera, que por una pequeña situación o trámite se cobra una tasa elevada. Hoy pensemos que un comodato está en un sellado mínimo de 700 pesos, es elevado, más allá que se plantea de que es producto de que la gente por ahí no refleja un alquiler, pero hay un alquiler que paga el 1% en un contrato de 70.000 pesos por 24 meses, estamos hablando de un valor alto, pagaría lo mismo. Entonces se han producido estas cuestiones de que los organismos, algunos han fijado tasas como el Registro Público de Comercio, ¿sabes? Y esos son también, si bien no son impuestos propiamente dicho, son tasas que inciden en el cálculo uno económico cuando quiere hacer algo, inscribirse, hacer una sociedad, lo que fuera. Se incrementaron los mínimos, es decir, cada actividad anteriormente tenía mínimos en función a la cantidad de personal que era. Bueno, ahora eso cambió y se ha establecido mínimos de acuerdo a volúmenes de venta. Y se han incrementado los mínimos, fijando anticipos. Si bien el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto que grava el ingreso, si vendo 100 pesos, pago 30 pesos, pago 3 pesos, el 3% de impuesto. Aquí en la provincia hace tiempo se han introducido los mínimos. Me fui de vacaciones, no vendo nada, pero igual tengo un mínimo de impuesto. Y esos mínimos se han elevado ahora, en algunos con un porcentaje importante. Alguien va a decir, y bueno, pero que yo lo haya elevado de 100 a 180 pesos no es nada. Sí, es el 80%. Entonces volvemos de vuelta a lo mismo. Quizás el que es pequeño, porque el que es grande el volumen es distinto, porque ya está en las escalas altas, o sea, el mínimo nunca le va a perjudicar, pero aquel que tiene muy pequeña actividad, el mínimo lo afecta. Es lo mismo que los lotes, que se han afectado bastante ahora, y la pregunta es decir, bueno, pero la idea es que el lote alguien construya algo. Bueno, hay que ver si realmente todo es así o no. Eso tiene efecto, iba a tenerlo a partir del 1 de septiembre, para el impuesto que vencía en octubre, y se prorrogó un mes más, y tiene vigencia a partir del 1 de octubre, que el anticipo se va a pagar en el mes de noviembre.